Hola, hoy vamos a sumergirnos en uno de los periodos más fascinantes y convulsos de la historia de España, la Segunda República, un experimento democrático que, intentó transformar un país de arriba a abajo en apenas 5 años y cuyo eco, la verdad, se siente hasta nuestros días. La pregunta que lo enmarca todo es tan interesante como, en el fondo, trágica. Y es que ahí está el gran drama que vamos a intentar desgranar. Un proyecto lleno de esperanza y modernidad que acaba en una auténtica catástrofe. Para entender cómo se pudo llegar a ese punto, lo mejor es que nos vayamos al principio de todo. Estamos a 14 de abril de 1931. Imaginen el ambiente. En las calles de toda España se respira una sensación de cambio, de ilusión, una nueva era que parece empezar. A ver, todo arranca con algo que en principio no parecía tan trascendental, unas elecciones municipales el 12 de abril, pero el resultado fue demoledor. La victoria aplastante de los partidos republicanos en las grandes ciudades se interpretó como un plebiscito contra la monarquía. El rey Alfonso XIII captó el mensaje, se fue al exilio y solo 2 días después se proclamó la República en medio de una fiesta popular increíble. Y así empieza la primera fase, la que conocemos como el Bienio Reformista. Fue un intento de verdad vertiginoso por modernizar España a todos los niveles. El pilar de este nuevo proyecto fue la Constitución de 1931, que para la época era avanzadísima. Y ojo, no hablamos de pequeños retoques, eran transformaciones de un calado enorme. Ya solo definir a España como una república de trabajadores era toda una declaración de intenciones. ¿Y qué decir del voto femenino o la separación entre Iglesia y Estado? Cambiaban las reglas del juego por completo. Y con esa nueva Constitución en la mano, el gobierno de Manuel Azaña se lanzó una carrera reformista sin descanso. Se intentó tocar todo: el poder del ejército, la estructura casi feudal del campo, las condiciones de los trabajadores, el papel de la Iglesia, la educación. El objetivo era claro: crear una España más justa, laica y moderna. La ambición, desde luego, era gigantesca. Pero claro, una ambición tan grande genera enemigos igual de grandes. Y aquí está uno de los grandes problemas de la República. Se encontró atrapada, digamos, entre dos fuegos. Por un lado, la derecha más conservadora, los grandes terratenientes y la Iglesia, que veían estas reformas como un ataque directo a su poder de siempre. Y por el otro, la izquierda más radical, como los anarquistas, que sentían que todo iba demasiado lento, que las reformas eran solo un parche. Esta tensión, lógicamente, tenía que explotar por algún lado. Primero con un intento de golpe de Estado del general Sanjurjo en 1932, que fracasó. Y después, el que para muchos fue el punto de no retorno, los sucesos de Casas Viejas en 1933. La represión durísima de una revuelta campesina anarquista por parte de las propias fuerzas republicanas fue un golpe mortal para la credibilidad del gobierno. Azaña dimitió y se convocaron nuevas elecciones. El péndulo político estaba a punto de moverse hacia el otro extremo. Entramos así en la segunda fase, el bienio conservador, que va de 1933 a 1935, un periodo que en esencia buscó deshacer buena parte del camino que se habían dado. En las elecciones de noviembre de 1933, que fueron las primeras con sufragio universal pleno, el mapa político dio un vuelco total. La victoria fue para la CEDA, una coalición de partidos de derechas, y para el Partido Radical de centro-derecha de Alejandro Lerroux, que fue quien formó gobierno. Y lo que hicieron fue básicamente pisar el freno y empezar a dar marcha atrás. La nueva política consistió en paralizar o revertir las reformas anteriores. Se frenó en seco la reforma agraria, se le devolvieron privilegios a la Iglesia y, en un gesto muy simbólico, se amnistió a los que se habían sublevado en 1932. El punto de máxima tensión de este periodo llega en octubre de 1934. Cuando 3 ministros de la CEDA entraron en el gobierno, la izquierda lo vio como una provocación, como el primer paso hacia el fascismo. Hay que pensar que Hitler y Mussolini ya estaban en el poder en Europa. La respuesta fue una insurrección general. Aunque fracasó en casi todo el país, en Asturias se convirtió en una auténtica revolución social, que fue aplastada de forma brutal por el ejército. La fractura social era ya un abismo insalvable. Pero este gobierno de derechas tampoco duraría mucho. Una serie de escándalos de corrupción, el más famoso fue el del extraperlo, lo debilitaron hasta tal punto que se desmoronó. No quedó otra que volver a las urnas, en febrero de 1936. Serían las últimas elecciones en paz de la República. Y así llegamos al último y tenso capítulo, la victoria del Frente Popular y ese rápido descenso a los infiernos que terminó en la Guerra Civil. Para estas elecciones, las izquierdas aprendieron la lección y se unieron en una gran coalición, el Frente Popular. Es muy importante entender que su programa, al contrario de lo que decía la propaganda de la derecha, no era revolucionario. Su gran objetivo era amnistiar a los miles de presos de la Revolución del 34 y simplemente volver a poner en marcha las reformas del primer bienio.
Y los resultados de febrero del 36, son la clave de lo que pasó después. El Frente Popular ganó, pero por un margen de votos muy estrecho. Sin embargo, el sistema electoral les dio una mayoría de escaños muy amplia. Esto creó una situación peligrosísima, un gobierno con toda la legitimidad legal, pero que en la práctica representaba a poco más de la mitad de un país que estaba partido en dos. A partir de ese momento, la situación se descontroló por completo. La victoria de la izquierda desató la euforia en sus bases y el pánico en las de la derecha. Los meses que siguieron fueron un auténtico torbellino de huelgas, de ocupaciones de tierras, de quema de conventos y de violencia política en las calles por parte de ambos extremos. El Estado, sencillamente, perdió el control. Mientras en las calles pasaba todo esto, en los cuarteles, un grupo de militares llevaba meses conspirando para dar un golpe de Estado. La violencia fue la excusa perfecta que estaban esperando, y la espiral de sangre llegó a su clímax en julio. El asesinato de un teniente republicano fue respondido con el secuestro y asesinato de José Calvo Sotelo, el líder más visible de la derecha. Ese fue el detonante final que lo precipitó todo. 4 días más tarde, el 17 de julio, una parte del ejército se sublevó en Marruecos. El golpe de Estado, sin embargo, no triunfó en todo el país, fracasó en ciudades clave como Madrid o Barcelona. Y ese fracaso parcial fue la mayor de las tragedias, porque el resultado fue que España quedó literalmente partida en dos bandos. La República como proyecto de convivencia democrática había muerto. Acababa de empezar la guerra civil. Y todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta del principio, pero ahora la vemos con otros ojos, ¿verdad? El fracaso de la Segunda República nos deja una cuestión fundamental sobre la mesa. ¿Fueron las reformas demasiado rápidas? ¿Fueron los enemigos de la democracia demasiado poderosos? ¿O es que la sociedad española de los años 30, en una Europa que se precipitaba al abismo, era simplemente incapaz de resolver sus diferencias sin violencia? El debate, como pueden imaginar, sigue abierto.